Esto me pareció especialmente importante, fíjense ustedes. Las grandes tecnológicas denunciadas por provocar la crisis de salud mental de los jóvenes en los Estados Unidos. Efectivamente, las escuelas públicas de la ciudad de Seattle, en Washington, esta ciudad que tiene el nombre del jefe Seattle, que no escribió la carta famosa que le atribuyen, se han sumado a una ofensiva contra las grandes tecnológicas en defensa de la salud mental de los estudiantes. Las tecnológicas están dañando la salud mental de los estudiantes. ¿Por qué? Bueno, porque el distrito escolar de la ciudad, que es cuna de empresas como Amazon o Microsoft, inició un proceso judicial que busca cambiar la manera en la que operan TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube. Lo que ellos están diciendo esencialmente es que estas empresas utilizan procedimientos para que la gente les dedique más tiempo. Por ejemplo, son entretenidas, son divertidas, son interesantes. Y entonces esto hace que la gente esté más tiempo viéndolas. Normal, ¿no? Es lo que hace un escritor. Mira, yo escribo una novela y trato de que la sigan leyendo. Es decir, cuando yo pienso en el posible lector de la novela, estoy tratando de que se entretenga, que se divierta, que lo pase bien, que siga leyendo, que llegue al final de la novela y que se quiera comprar la próxima si algún día la escribo. Llevo 3. La cuarta no la acabé nunca. O un cuento, o un artículo periodístico. Y si cambio las reglas del fútbol, o hago las reglas del fútbol, o establezco una liga de fútbol, lo hago con el interés de que la gente vea los partidos. Y entonces para ello voy a utilizar todos los trucos a mi alcance. Las reglas, adaptar las reglas para tener un juego más competitivo, un juego más interesante, más apasionante. Porque si el juego es brutalmente aburrido, a los 15 minutos la gente se va a ir. Y luego a lo mejor ya no ve los siguientes partidos. Esto lo hacemos todos, todo el tiempo. En este mismo lugar lo hago yo. En mis vídeos lo hago yo. Todos tratamos de capturar la atención de nuestro público. Por alguna razón han decidido que es ilegítimo. Yo creo que no es ilegítimo. Yo creo que si se le está diciendo a la gente, a Facebook, a Snapchat, a YouTube, a Instagram y a TikTok, que deben voluntariamente hacerse menos atractivos e interesantes, divertidos y entretenidos para que los jóvenes no lo vean, es que la propuesta me parece tan infinitamente estúpida. No, mira, lo que necesitamos es que las escuelas sean más atractivas para los niños. Necesitamos que la realidad sea mejor para los niños. Necesitamos que los padres vigilen que no pasen demasiado tiempo. Y tú, un hijo oye, ¿qué estás haciendo? Porque yo me ocupo de preguntar qué estás haciendo, y cuando está demasiado tiempo en un juego, la culpa no es del juego. Pues claro, si es entretenido, si es divertido. Fortnite es un juego de mata-mata. Pero en ese juego de mata-mata puedes jugar con compañeros, con amigos, haces equipos, conoces gente, que hay que tener mucho cuidado, qué gente conoce, qué información les das, qué datos les das, pero eso es la educación que tú le das al niño y no son las salvaguardas que puede poner el juego. El juego tiene que tener salvaguardas dentro de lo razonable. Pero si llevas 3 días sin comer jugando Fortnite, el problema es mío por no pararte y hacerte comer. No puedo demandar a Fortnite porque lo hiciste como hijo mío. Creo que es una visión de estas de quiero un mundo sin amenazas, quiero un mundo de chocolate, quiero un mundo de mi pequeño pony, que es muy propio de algunos de las nuevas generaciones, no de todos afortunadamente, según el cual el mundo les debe algo por haber nacido, que sí les debe, pero no tanto como creen. Y que tener razón no basta para exigir ciertas cosas. Y en este caso tienes razón. Están tratando de atrapar tu atención y de que estés la mayor parte del tiempo posible en TikTok viendo vídeos. Por supuesto que sí, para eso es.
Y tú como padre, tu obligación es decir, control con TikTok, oye, hay otras cosas, oye, mira, lee un libro, oye, mira, vamos a una exposición, oye, mira, vamos a este concierto. Exposición, concierto y libro que van a hacer exactamente lo mismo. Tratar de atrapar la atención del joven y mantenerla durante toda la exposición, durante todo el concierto, durante todo el libro. Lo que no les gusta es el medio, pues una pena. Lo que no les gusta es el contenido, ofrezcan mejores contenidos. ¿Saben quién es el ídolo en la escuela de mi hijo? Yo lo alucinaba, porque a mí me gustaba mucho biología, me gustaba mucho historia, pero a ellos les está gustando mucho geografía. Y yo dije, ¿what? A ver, ¿cómo que? Ah, no, sí. El ídolo en la escuela es el profe de geografía. ¿Y qué hace? Videojuegos de geografía. Ayer está mi hijo identificando ríos en Europa, en la pantalla. Entonces se lo sabe mejor de cómo nos lo enseñaron a nosotros. ¿Dónde está el Dnipro? Y me lo señala. Digo, sabe dónde está el río Dnipro. Ese profesor es el modelo a seguir, o es el principio del modelo a seguir, que puede ofrecerle alternativas y opciones adecuadas a los chicos, en vez de reprimirlos diciendo, te voy a quitar lo que te gusta, porque no te puedo ofrecer algo que te guste, entonces vas a tener que hacer algo que no te gusta. Eso no lo queremos nosotros para nosotros mismos, los adultos. ¿Por qué se lo vamos a imponer a los niños? Creo que el atacar al mensajero es lo mismo que cuando atacabas al rock, a los cómics, al cine, a la televisión, a todo lo que se ataca para decir que está pervirtiendo a la juventud, menos la indolencia, la insensibilidad, la estupidez, la desmemoria de los adultos. Porque yo te digo una cosa, si tú te acuerdas cuando tenías 14 años, nunca le dirás a un hijo de 14 años que en tu época no se hacía eso. Porque tú fuiste igual de cafre. ¡Seguro! Siempre ha sido así. Pero claro, la gente quiere olvidarse cuando tenía 17 años y de pronto finge que nació de 40, ¿no? Ay, yo nunca hice eso. Ay, pues no, pero ¿cómo hablas con la boca llena? Yo nunca hice eso. Sí lo hiciste millones de veces, no, hombre, por favor. Hasta que fijaste esas conductas aprendidas, pasa tiempo y cuando eres adolescente se te olvidan más porque es parte de la adolescencia, no es culpa del niño. Pero todo eso, la gente quiere pasar de ello. Le encarga la vida a la pantalla y luego no le gusta lo que hace la pantalla. Pues chico, el problema es tuyo, no de las grandes tecnológicas. O eso, amiguitos míos, creo yo.